Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy la mejor y cordial bienvenida. Una semana realmente apasionante con un tema del cual tenemos tanto, pero tanto trabajo por desarrollar, por aprender, por estudiar cada día más y más y aprender de lo hermoso de la palabra, de la Kadosh Torah. Hemos visto en el transcurso de las últimas semanas en esta serie que hemos denominado las 5T de Torah. Dimos comienzo con la palabra Techuvá, seguidamente la palabra Tefilá, Techuvá en el sentido de arrepentimiento, retorno, Tefilá en el sentido de la oración, hablamos de la oración Amidá y hablamos de la importancia de las 3 oraciones en el día, la oración Chajarí, la oración Minjá, la oración Arbit. Y esta semana estamos frente a un tema realmente extraordinario. ¿Cuál es? El tema de la Sedaká. Y la Sedaká pues tiene varios sinónimos extremadamente importantes que definitivamente necesitamos considerar. Cada vez que una persona se encuentre frente a una situación de adversidad, de crisis, en la salud, en la economía, en la parte económica desde todo punto de vista, vamos a ver cómo la Sedaká cumple una función de caridad, pero también es sinónimo de compasión, solidaridad, ofrenda, justicia, rectitud. Y qué importante es recordar siempre que hay necesidad y necesitamos, valga la redundancia, aprender con nuestro corazón abierto a dar, permanentemente dar, en todo momento, dar. Nunca podríamos imaginar cuán importante es, mis amados hermanos, que aprendamos definitivamente a dar. Vimos ayer un texto maravilloso en el que Yeshua siente compasión por aquellos que durante varios días habían estado escuchando la palabra. Y antes de que ellos se fueran, dice la palabra, no los puedo dejar ir sin que primero reciban alimento, porque tengo compasión por ellos. Esa palabra compasión allí es la palabra Sedaká. Por lo tanto, dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, verso 35, si usted me acompaña, por favor. Dice esta palabra, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro amado Yeshua, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado. Aquí la palabra bienaventurado nos traduce como feliz, gozoso. Parafraseémosla entonces. Más gozoso, más feliz es dar que recibir. El texto bíblico de los boxeadores de por sí, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Muy bien, Hechos capítulo 20, verso 35. Y considerando el tema sobre Sedaká, en el sentido de la caridad, de dar, de la solidaridad, viene acompañado de la palabra Gesed. Esa palabra Gesed que nos representa bondad. Y la palabra Rahem, que nos habla también de la misericordia. Estos 3 elementos, o cada uno de ellos, van totalmente encadenados, o unidos mejor, el uno con el otro. Pero veamos unas frases interesantes que encontré desarrollando el texto de Sedaká que quiero compartir con ustedes. No hay nada en el mundo más severo que la pobreza.
el más terrible de todos los sufrimientos. Y nuestros sabios dijeron, todos los sufrimientos están de un lado de la balanza y la pobreza está del otro lado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todos los sufrimientos están de un lado de la balanza y del otro lado está la pobreza. Impresionante. Dice la palabra, perdónenme, sigo con mi aflicción de garganta. Bueno, la palabra no puntualmente en texto bíblico, algunos textos maravillosos que podemos encontrar en algunos estudios de Torá oral por demás. Venid y ved, todo aquel que tiene riquezas y da sedacá a los pobres y no presta con interés, es considerado como si observase todas las 613 misbot. Por favor, ¿puedo repetir este texto? Venid y ved. Aquel que tiene riquezas, disponibilidad, facilidad, economía, solvencia, y da sedacá a los pobres, y no presta con intereses, es considerado como si observase todas las 613 misbot. ¡Cuán importante es, mis amados hermanos! Entonces, el tema de la sedacá. La sedacá y los actos de Gesed, los actos de bondad, son iguales en importancia a todo el resto de los misbot de la Torá. Maravilloso. Vamos a enfrentarnos a un tema apasionante. Tengo un texto de aproximadamente 220 páginas hablando de sedacá. Por supuesto, no voy a poderlas compartir absolutamente todas. He estado leyendo y voy a resaltar algunos aspectos interesantes de esta lectura porque realmente es muy, pero muy importante que lo comprendamos. Hablemos acerca de las leyes de la sedacá y vamos a leerlo con prudencia, con sabiduría y entendimiento, ya que como nos indican los sabios, en el capítulo 10, verso 1 de los textos de la misbot, nos dice que esta es una misbot absolutamente positiva, con la cual debemos ser muy cuidadosos. Es decir, nos dice que es una misbot de hacer, y ya la vamos a definir con detenimiento. Entonces dice la palabra que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, verso 8, acompáñeme por favor, libro de Devarim, capítulo 15, verso 8, dice, de seguro abrirás a él tu mano. De seguro abrirás a él tu mano. ¿A quién? Al menesteroso, al pobre, al necesitado. Tenemos que tener la certeza de abrir nuestra mano a aquel que lo necesita. Así como lo dice el libro de Levítico en el capítulo 25, Vayikrat, capítulo 25, verso 36, y tu hermano vivirá contigo. Quien quiera que vea a un hombre pobre y le da la espalda sin darle sedacá, viola una misbot negativa, con lo que se declara, como lo declara el libro de Devarim, en el capítulo 15, verso 7 dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. Sedacá entonces, mis amados hermanos, es el signo de los descendientes de nuestro padre, el patriarca Abraham. Como está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 18, verso 19, dice la palabra, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem haciendo sedacá. Maravilloso texto. Así es que el trono de Israel no será establecido y la verdadera fe no se erigirá excepto a través de la sedacá. Como lo declara el libro de Isaías en el capítulo 54, verso 14. Voy a mencionar muchos textos, así es que por favor tome nota. Libro de Isaías, Yesayahu, capítulo 54, verso 14 dice, con la sedacá será establecida. Dar sedacá, mis amados, es superior a todos los sacrificios, como lo dice el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 21, verso 3, hacer sedacá y justicia. Recuerden que la palabra sedek es la palabra justicia en hebreo, y de allí viene la palabra sedacá, que nos habla de justicia y rectitud.
Como lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 27, dice esta palabra, que justicia a Hashem más agradable que sacrificio. Israel será redimido a través de la Sedaká. Y en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 27, repito, Sión será rescatada con justicia y los que a ella retornan con Sedaká. Una persona nunca se hará pobre por dar Sedaká. Por favor, repítalo conmigo. Una persona nunca será pobre por el hecho de dar Sedaká. Por favor, todo lo contrario. Si bien es cierto que la palabra nos dice que siempre los pobres estarán entre nosotros, pero por eso deben estar entre nosotros para que podamos tener un corazón de caridad, de solidaridad, de justicia, de rectitud. Dice la palabra, como tampoco advendrá ningún mal o daño a causa de Sedaká, tal como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 32, verso 17, dice, y el efecto de la Sedaká será Shalom. Quien quiera que demuestre compasión por aquel que lo necesita, recibirá compasión. Como lo afirma el libro de Deuteronomio, Devarim, en el capítulo 13, verso 18, dice, y tenga de ti piedad y tenga compasión de ti y te multiplique. Por el contrario, el linaje de alguien cruel es absolutamente dudoso. Amén. Muy interesante. Vamos a seguir avanzando un poco más adelante porque hay mucho tema para tratar. Toda persona está obligada a darse de acá. Por favor, toda persona está obligada a darse de acá. No es un asunto de simple circunstancia de momento. Tenemos esa responsabilidad. Si la palabra obligación te molesta, te incomoda, te afecta, asumamos la palabra responsabilidad. Yo soy responsable por la justicia social. Yo soy responsable por mi hermano, por mi entorno, por quienes están a mi alrededor. No solamente mi familia consanguínea, sino por aquellos hoy en el tema particular como comunidad, como Israel, casa integral, como comunidad, como hijos de Abraham. Así es que cuando nosotros tenemos esa posibilidad de presentar nuestra sedaká, un hombre pobre, aún todavía en medio de una situación difícil, también estaría llevado a presentar su sedaká. Incluso si él tiene algún dinero que no invierte en alguna circunstancia de su necesidad, le es permitido tomar de ese dinero y poder presentar, repito, su sedaká. Sin embargo, ya que él tiene una base que podría proporcionar un ingreso, está obligado a dar sedaká de aquello que le está siendo dado. Incluso, si él solo puede dar una pequeña cantidad, no debería retenerse, mi amado hermano. Cuando estamos dispuestos con nuestro corazón a dar una sedaká, aunque sea y nos parezca que es poco, aunque pareciera que es poco, pero lo importante es que tu corazón tenga esa disposición de dar, no debes retenerte, porque la pequeña cantidad que da es equivalente a una gran cantidad que puede dar un hombre extremadamente generoso, rico. Dijimos hace unos días la palabra de estos hombres dadores que siembran sin que nadie incluso los reconozca. Filántropos específicamente. Dice la palabra en el libro de Levítico, Vallicrá, capítulo 1, verso 9, describe una ofrenda de una bestia empleada con la expresión una ofrenda de olor grato. Es interesante este texto. Vean lo que dice la palabra. Cuando la Torá nos dice en Levítico 1:19, describe una ofrenda, en este caso un animal, un toro, y emplea la expresión una ofrenda de olor grato. Y dijimos que cuando se presenta la ofrenda Olam, recuerden que hace unos días vimos los 5 tipos de ofrendas. La ofrenda Olam, que representa la ofrenda más costosa, en la que incluso la persona presenta este corbán no necesariamente por expiación de pecado, sino que la ofrenda más, el corbán se presenta más como una acción de gratitud, un corazón de agradecimiento. Y mencionamos en el Parashá hace una semana justamente cuántos de nosotros hemos presentado una sedaká, una ofrenda por gratitud.
por agradecimiento. Parece que muy poco nos cuesta realmente hacer esto. Estamos acostumbrados a presentar ofrendas como el diezmo, las ofrendas de las convocatorias en Levítico 23, entre otras ofrendas. Pero ¿cuánto nos presentamos voluntariamente delante de Adonai y decimos, traigo esta ofrenda de gratitud porque me das la vida, el alimento, la provisión, mi hogar, mi familia, el trabajo, mi vestir, el dormir, el techo? ¡Wow! ¿Cuánto tenemos para agradecer a nuestro amado Padre? Y cuando presentamos una ofrenda, esta persona presenta una ofrenda suntuosa, costosa, la ofrenda Olam, y es recibida o es presentada como una ofrenda de olor grato. Cuando describe la ofrenda de las aves, observen, ya de menor cuantía, describe la ofrenda de las aves, y cuando se presenta esta ofrenda de las aves, de igual manera nos dice que esta ofrenda también es una ofrenda de olor grato. Posteriormente describe la ofrenda de flor de harina con aceite, todavía un poco más económica, tal vez para el que menos posibilidad tenga de presentarse de acá. Y aún presentando esta ofrenda de harina y de aceite, dice que también afirma que es una ofrenda de olor grato. Estoy en Levítico, en Vallicrá capítulo 1, verso 9, 1, verso 17 y 2, verso 7. También afirma en el verso 2.9 que es una ofrenda de olor grato. Muy interesante. ¿Esto qué nos enseña, mis amados hermanos? Esta enseñanza trae consigo una capacidad de mostrarnos a nuestros corazones que no hay diferencia entre la de mayor valor, la ofrenda Olam, o una ofrenda menor, una ofrenda Minjá, por ejemplo. Quien quiera puede presentarse de acá y no necesariamente tiene que ser lo más grande posible, porque delante de Adonai toda sedacá tiene un mismo valor. Lo importante aquí es de qué manera, en mi actitud, en mi deseo de servir y presentar la ofrenda, sabiendo que estoy aportando. Y repito, durante la semana lo he mencionado ya en varias ocasiones. El ejemplo más claro y típico que puedo presentar, y lo hago por testimonio obviamente, es el ejemplo que tenemos en casa, en Israel, Casa Integral. Los hermanos que presentan su ofrenda, su sedacá, con respecto al ministerio de los comedores comunitarios, pues mis amados hermanos, no es una ofrenda suntuosa, no es una ofrenda Olam, la más costosa, la que más me cuesta, no, es una ofrenda sencilla, básica, pero que obviamente para cada uno de las personas, de los hermanos que la presentan, hacen un esfuerzo dentro de su presupuesto familiar. Probablemente esa ofrenda le limite tener alguna responsabilidad de su casa. No que esté dejando de cumplir con sus compromisos. Por favor, debemos entender esto. Es más, una de las alajá que tenemos en las ordenanzas de las ofrendas, ya que lo menciono y lo voy a tocar brevemente, si tú tienes una reserva económica y esa reserva económica la quieres presentar como sedacá, pero sin embargo, esa reserva económica es la única posibilidad de vida que tú tienes para subsistir, entonces en ese caso la alajá dice que no la presentes. ¿Por qué? Porque prima tu vida también. Prima tu vida. Y la vida está por encima de toda circunstancia. Hay varios ejemplos que he compartido en otras ocasiones. Por ejemplo, el caso del oficial de policía o del oficial de bomberos, que son personas que diariamente salen a cumplir con un trabajo, pero es un trabajo de vida. Es un trabajo en el que está el riesgo en un incendio, en una circunstancia de seguridad nacional o de policía, en el que su vida está de riesgo. Y si su vida está en esa posición de riesgo, evidentemente, ante cualquier circunstancia en el que su vida esté en juego, definitivamente debe dejar pasar la situación y proteger su vida. Esto estaría un poco en contra del contexto desde el punto de vista militar o desde el punto de vista del servicio. Me explico, para que por favor haya claridad respecto al tema. En la Torá, la vida es la prioridad. La vida es la prioridad. Tanto mi vida como la vida de otra persona.
En el caso del servidor público, por ejemplo, el oficial de bomberos va a una circunstancia, a atender una emergencia, un incendio, está frente a ese lugar, a ese edificio en llamas y sabe que en el interior de ese edificio hay vidas que están en alto riesgo y él pretende ingresar y hace lo posible por entrar, pero definitivamente la construcción empezó a decaer, a destruirse, a desplomarse y definitivamente por la mejor intención que tenga el oficial en salvar esa vida, si definitivamente su propia vida está en juego, finalmente la halajá en Torah nos dice definitivamente debe cuidar y salvar su propia vida. Esto es muy interesante. Ahora, ¿cuándo debería de dar una persona, o cuánto mejor debería dar una persona por concepto de sedaká? Es una muy buena pregunta. Durante el primer año debería dar 1/10 de su haber principal. Durante el año, como mínimo, 1/10 de su haber principal. Es decir, que no podemos pasar absolutamente un año sin que mínimo presentemos una sedaká. Y esa sedaká correspondería a promedio a 1/10 de su valor total de ingreso del año. Debería dar 1/10 del beneficio que haga por cada año. Sin embargo, una persona no debería dar más de 1/5, no sea que más tarde ella misma precise de la asistencia de otra gente. Esto es un poco lo que estoy indicando. Si yo tengo un valor y ese valor lo doy como sedaká o lo entrego a varias situaciones de necesidad, de solidaridad, de misericordia, y a su vez yo pierdo mi posibilidad de vida y posteriormente yo voy a pasar a ser un necesitado de sedaká, pues sencillamente no tiene sentido. Por favor, entiéndanme esto. No lo digo yo, lo estoy tomando de un ceder completamente destinado, 220 páginas, impresionante de lectura sobre el tema de sedaká. Estoy tratando de saltar algunos conceptos y considerar varios temas importantes. Hay mucho tema por tratar. Dice, ¿cómo debería dar una persona? ¿Cuánto debería dar? Ya lo estoy mencionando. Uno no debería utilizar sus diezmos. Ayer creo que hablamos sobre este tema. Muy importante, repito, no lo digo del pastor Alfaro, lo estoy tomando de un ceder sobre sedaká y cada detalle es importante. Dice, una persona no debería utilizar sus diezmos, que es el dinero apartado para la Keilah, para ofrecerlos como sedaká, porque así no lo indica la Misbot. Como por ejemplo, donar velas a la sinagoga o a la Keilah, o hay otras Misbot que atienden esto. Más bien, deben darse directamente a los pobres. Es decir, si tú tienes la posibilidad de comprar para tu congregación muchas cosas, piensa también que hay personas pobres que lo necesitan. Si se presenta la oportunidad de realizar la Misbot, entonces es necesario que atendamos la prioridad, y la prioridad es la vida. Y si esa persona está en condición crítica, no tiene alimento, no tiene vestido, no tiene techo, y lo que yo quiero sembrar es una sedaká para que se compren elementos dentro de la Keilah, pues por supuesto la prioridad es la vida, es la vida. Entonces, el asunto de emplear los diezmos es un asunto muy delicado, toda vez que el diezmo tiene una destinación específicamente establecida por la Misbot. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede tomar de nuestros diezmos y a su vez compartirlos como sedaká por la necesidad de otras personas. El diezmo tiene una categoría y la sedaká tiene, por lo tanto, otra posición, otro Misbot. Una persona que busca el mérito debería constreñir su mala inclinación y abrir su mano. Una persona que está buscando que lo reconozcan, que le den la palmadita en la espalda y que le digan, ay, qué tan buen hombre eres porque das una ofrenda, una sedaká, mejor es que se revise a sí mismo para que su ego no se exalte. Todo lo que se hace en nombre de Adonai debe hacerse de la mejor manera, de una manera totalmente agradable a él, sin esperar nada a cambio. Si uno construye una Keilah, debe ser la mejor, la más bonita, la más preciosa, porque es el lugar donde nos reunimos para adorar a nuestro Rey. Si uno da de comer a una persona hambrienta, debe dársele el alimento mejor, el mejor, de tal manera que la persona quede satisfecha y no darle solamente migajas. Por favor, si tú estás vistiendo a una persona en una condición de desnudez, vístela con lo mejor, dale lo mejor de lo que tú tienes,
No le des lo que definitivamente sobra, está roto, maloliente, apestoso, y eso es lo que le quieres dar a la persona necesitada. Recuerden, ayer vimos esta frase maravillosa: como quisieras que te trataran, así debes tratar a los demás. Muy importante. Una persona que provee a sus hijos mayores, a quienes no está obligado a mantener, esto es, aquellos mayores de 6 años, a fin de enseñar Torá a sus hijos y preparar a sus hijas en el camino adecuado, y de manera similar a alguien que da regalos a su padre, si estas personas no lo necesitan, puede considerar estos gastos como sedacá. Además, debe de dar a estos individuos precedencia sobre otros. Los pobres de la propia casa tienen precedencia sobre los pobres de la propia ciudad, y los pobres de la propia ciudad tienen precedencia sobre los pobres de otra ciudad. Esto parece un trabalengua, lo voy a leer nuevamente. Interesantísimo. Vean lo interesante de este estudio de sedacá. Los pobres de mi casa tienen prioridad sobre los pobres de mi ciudad. Y los pobres de mi ciudad tienen prioridad sobre los pobres del estado. Y los pobres del estado tienen prioridad sobre los pobres de la región. Los pobres de la región tendrán prioridad sobre los pobres de la nación. Y los pobres de la nación tienen prioridad sobre los pobres de otras naciones. Es muy interesante. Quien quiera quedarse de acá a una persona de una manera poco amistosa, su rostro hundido en la tierra, pierde su mérito. Aun si le diera 1000 piezas de oro, también transgrede la prohibición de Devarim capítulo 15 verso 10, que dice: y no te sentirás mal cuando des. Más bien debe darse de manera placentera, con felicidad, con gozo, compartiendo con aquella persona su sufrimiento, como lo dice en el libro de Job, en el capítulo 30 verso 25. No llore yo al afligido, y mi alma no se entristeció con el menesteroso. Quien da también debe decir palabras de alivio y consuelo al necesitado, como se afirma en el libro de Job. También dice: y al corazón de la viuda yo daba alegría. Está prohibido rechazar con las manos vacías a un hombre que pide un donativo, aun si todo lo que le deis no sea más que un higo seco, como lo expresa el salmista en el Salmo 74, 21, dice: no vuelva avergonzado el abatido. Si no tenéis nada que darle, consólale con palabras. Está prohibido regañar duramente o alzar la voz a una persona pobre, porque su corazón está roto y es humilde. Así pues está escrito en el libro de los Salmos 51, 19: al corazón contrito y humillado no lo desprecies. Tú, oh Adonai, ay de aquel que avergüenza a los pobres. Ay de aquel que avergüenza a los pobres. Antes bien, deberíamos ser como padres para ellos y mostrarles nuestra compasión y hablarles, como lo afirma la Escritura en el libro de Job, capítulo 29, verso 16, a los menesterosos era padre. Ah, precioso. Las promesas de sedacá se consideran como juramentos. Preste mucha atención a este texto. Las promesas de sedacá se consideran como juramentos. Por lo tanto, alguien que dice: prometo dar una sela es una porción de dinero, una cantidad determinada de dinero para sedacá, o esta sela, esta cantidad es para sedacá, debe darla a los pobres inmediatamente. Si se demora, viola la prohibición del libro de Devarim, capítulo 23, verso 22, cuando dice: cuando haces juramento a Hashem tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque le era posible darlo inmediatamente. Si no hay pobres en tu vecindad, debe entonces apartarse el dinero hasta que se encuentre a una persona que lo necesita. Si se hace un voto en la Keilah de otorgar una sedacá, que es confiada al Cohen o al sacerdote, al pastor, digamos, no viola la prohibición arriba mencionada hasta que el Godel o el sacerdote lo exija. Si se demora en hacerlo, viola la prohibición inmediatamente,
Hay una excepción cuando el sacerdote le dice que no tiene necesidad inmediata de fondos y simplemente le pide que le confíe los dineros prometidos. Cuando nosotros hacemos una promesa, por favor, es una promesa que tenemos que cumplir. Retomo mi tema de los comedores comunitarios. Cada uno de los hermanos, hermanas, familias que han optado por presentar su sedacá a través de esa ayuda, de esa bondad, de esa misericordia a algunos lugares en diferentes países, ellos han tomado un compromiso de carácter sí o sí, personal, legítimo, autónomo con Adonai. Y por encima de muchas circunstancias, y lo digo por el testimonio que puedo ver en nuestra congregación, hermanos que probablemente esa semana no tuvieron un trabajo, o ha sido un mes difícil, o los asuntos del clima afectan sus actividades laborales y sus ingresos no son los normales, pero que sin embargo tienen en su corazón la importancia, el nivel elevado delante de Adonai, de saber que han comprometido su voz, que han prometido su corazón delante del Padre para cubrir una sedacá de ayuda a un necesitado que se puede encontrar en África, que se puede encontrar en Israel, que se puede encontrar en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en algún rincón del mundo, y que aunque él no es testigo fiel de ver la necesidad que algunos niños o personas mayores estén pasando, sin embargo sabe y tiene en su corazón ese compromiso personal de cumplir con la sedacá. Y aprovecho que estoy leyendo estos textos maravillosos de este ceder de sedacá, me gustaría enviárselos, haré lo posible por tomar a través de un PDF y enviárselos, y que usted se ocupe una semana de leer todo este documento, 220 páginas extraordinarias, hablando solo de la importancia de sedacá. Porque aunque nosotros damos sin esperar nada a cambio, cuando damos, dijo la palabra, cuando tuve sed me diste de tomar, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve desnudez me diste el vestido. Pero Señor Padre eterno, amado, ¿cuándo yo hice eso? Cuando lo hiciste con mi hermano, aquel que tuvo hambre, aquel que tuvo sed, aquel que tenía desnudez, y tú le vestiste, le diste alimento, le diste de calmar su sed, conmigo lo hiciste. Esto es maravilloso. Es decir, que el nivel de la sedacá siempre tendrá una respuesta de parte de nuestro Adonai para con nosotros. Así es que cuando damos con gozo, con alegría, y sabemos, como dice la palabra, que soltamos nuestro pan en las aguas y más adelante recogeremos la bendición. Vamos a nuestra pausa, mis amados hermanos, y ya en unos minutos regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, por favor comuníquense con nosotros para mayor información. Sigo buscando aquí alguna información que quiero compartirles de todo el texto maravilloso que tengo para hablar. Les voy a mencionar algunos de los títulos que estoy pasando porque es muy profundo tratar todo. La bendición recae siempre sobre la persona que presenta sedacá, no sobre una ocupación o sobre una posición. La sedacá, la misbah de la sedacá. Me parece muy importante, retomémoslo un poco. Actuar con sedacá hacia una persona que lo necesita es siempre actuar con alegría, de buen corazón, y en otras palabras que debemos dar nuestra riqueza personal a cualquiera que esté en la penuria y mantener al hombre
pobre con cualquier cosa que necesite para su sostenimiento con toda nuestra capacidad. Acerca de esto se afirma: de seguro abrirás a él tu mano. Libro de Devarim, ya lo habíamos tomado en el capítulo 15, verso 8. Y los sabios de esta bendita palabra nos dan la interpretación y nos dicen que de esta misma manera como nosotros seremos bendecidos, de la manera como nosotros bendecimos, también seremos bendecidos. Tú nos ampararás, eterno Padre, como forasteros, como emigrantes, como extranjeros. En ninguna parte a donde vayamos tendremos escasez, porque tú sabes y conoces nuestro corazón. Dice el libro de Levítico, capítulo 25, Vayikra, verso 35, y tu hermano vivirá contigo. Ahora bien, dice la palabra, la misbah debe dejar de seguir un rincón del campo para los pobres. Esto es muy interesante, ya lo había mencionado, y traíamos a colación en el libro de Ruth, en el capítulo 2. Dejar una parte no cegada de un campo de labranza, porque está escrito: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. En el libro de Vayikra, capítulo 19, verso 10, dice la palabra: y esto después del versículo: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Muy importante, recordemos que Ruth vino a los terrenos de Boaz, se estaba recogiendo toda la cosecha, y ella pudo recoger precisamente de los bordes de ese terreno. Ahora, Gesed y Sedaká explicados. Sedaká es la palabra hebrea que nos habla de los actos que consideramos y llamamos caridad. En español, prestar ayuda, asistencia económica a los pobres y a los necesitados. Pero la naturaleza de Sedaká es muy distinta a la de caridad. La palabra caridad, que tanto he mencionado, sugiere benevolencia, sugiere generosidad, un acto realmente maravilloso de parte de una persona que tiene la posibilidad de brindar económicamente ayuda y que de esa manera poder solventar la necesidad de los necesitados. Ahora, la palabra sedaká se deriva de la raíz sadik. Esa palabra sadik, dale, kuf, lo que significa es rectitud y justicia, ya lo he mencionado. Ahora, veamos un poco lo que es el contexto de la palabra gesed. La palabra gesed, que tiene que ver con bondad, esa palabra incluye toda clase de servicio personal que se realice en pos de otra persona. Más específicamente, se refiere a las siguientes obligaciones personales y sus derivados. Por ejemplo, hacer préstamos gratuitos, es decir, facilitar una ayuda económica gratuitamente a otra persona. Proporcionar hospitalidad, muy importante, proporcionar hospitalidad. Visitar y confortar enfermos, wow, maravilloso. Proporcionar vestimenta a quienes la necesitan, maravilloso. Asistir y animar a los novios en su tiempo antes del matrimonio. Atender situaciones de duelo por familiares fallecidos. Confrontar y atender a los deudos. Reconciliar a aquellos que se encuentran en situaciones de enfrentamiento entre uno y otro. Son algunas de las características que tienen que ver con el gesed y con la bondad. Yo puedo presentar una sedaká, que no necesariamente sea una ayuda económica, pero cuando presto mi servicio en atención, en palabra, en apoyo, si puedo decirlo, moral, espiritual, es una manera que tenemos también de ofrecer esa sedaká. Y de hecho hay grandes y muchas personas que tienen ese maravilloso talento y capacidad de poder atender a tantas personas que lo necesitan. Voy a avanzar un poco más en el tema. Libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto se aplica a un juez que produce un veredicto verdadero basado en la verdad y en la evidencia. Y los que enseñan sedaká a la multitud como las estrellas perpetuamente en la eternidad son aquellos que tienen la claridad y la verdad en su corazón. Muy interesante. Cuando hablamos de la importancia de prestar ese dinero y no estar tomando a cambio, voy a permitirme unos 3 minuticos, si me lo permiten, hermanos, y comparto algo de mis testimonios. Hace muchos años, estoy hablando por lo menos más de 25 años, tuve la ocasión, mi esposa, la pastora Pili, me pidió
de manera muy especial que le pudiésemos facilitar un dinero a una persona que yo no conozco, a una amiga de ella y a su esposo, que estaban atravesando una situación crítica, muy crítica, económica, perdiendo su carro, su casa, entre otras cosas. Y la esposa de este hombre estaba en un proyecto empresarial, algo de boutique, de ropas. Mi esposa tenía alguna participación en ese tipo de negocios, se conocieron en ese tipo de negocios, se hicieron amigas, una persona de hecho muy especial, por supuesto, y en esa amistad, pues mi esposa ofreció a esta amiga que probablemente podíamos ayudarle económicamente. Miren el concepto de Sedaká sin que lo conocía en aquel tiempo. La verdad, yo estoy conociendo Sedaká, lo hemos hecho por años, pero conocer la literatura, el formato, el seder, las alajá, de la misbot como tal, realmente veo este maravilloso manual y estoy impresionado de cuántos detalles trae para poder aprender realmente en una palabra tan básica como Sedaká. Recuerdo que cuando mi amada esposa me habló de prestarle ese dinero a esta persona, yo le dije, bueno, pero yo no sé quiénes son ellos, o sea, tú dices que les conoces, pero yo ni siquiera les he visto la primera vez, me has hablado de esta amiga, me has hablado de su esposo, yo nunca les he visto. Así es que le propuse que pues por lo menos hiciéramos una reunión y nos saludáramos y yo quería conocer un poco de cerca quiénes eran ellos. Fue una reunión de 3 minutos, un saludo de momento. La persona me parecieron una pareja maravillosa, muy lindos, muy considerados, muy tratables, gente muy culta, muy educada. Así es que sentí paz en mi corazón y le dije a mi esposa, ok, préstales el dinero que ellos necesitan. Sin embargo, pues como algunos principios jurídicos de lo que es el contexto de la ley, pues yo le dije, sin embargo, quiero pedirle a estas personas que me entreguen ciertas garantías. Y dentro de esas garantías estaba un título de propiedad de un vehículo y unos cheques pospago. La persona pagó con algunos intereses relativamente bajos para esa época y empezó a cumplir y a cumplir y a cumplir con el procedimiento de los pagos. Pero pasaron tal vez 4 o 5 meses y repentinamente nunca más aparecieron estas personas, ni el dinero, ni los intereses, ni nada. Así es que yo hablé con mi esposa, finalmente ella fue quien me los presentó y le llamé al orden. Tú me respondes, son tus amigos, tú eres quien decidió, tú fuiste quien ofreció el dinero, yo lo ofrecí confiando en ti y pues tú respondes. Le dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo, mira, no te preocupes por el dinero, yo tengo las garantías. Tengo la garantía del vehículo y tengo varios cheques con los cuales yo tengo que hacer una operación jurídica y pues tengo que pasar por esa, probablemente por hacerles un embargo. Así de sencillo. La ley así lo permite, de hecho. El derecho civil se hizo para manejar ese tipo de situaciones. Así es que le llamé a la persona y le dije, mira, ya hay 2 o 3 meses que no se han cumplido con los pagos, así es que con todo pesar y mucha pena con usted, pero voy a hacer ejecutivo el título del vehículo y voy a hacer ejecutivo los cheques. Me gustaría que viniera a mi oficina y conversamos. Ese día esa persona vino 10 de la mañana, se sentó en mi oficina con una actitud extremadamente difícil, con mucho dolor en su corazón. Pude ver en este hombre tanto dolor y tanta tristeza que partió mi corazón. Pero sin embargo, me portaba con esa actitud dura, con ese corazón duro. Lo siento mucho, no tengo otra opción, permítame el título del vehículo, vamos a hacer el traspaso y ese vehículo a partir del día de hoy va a ser mío. Lo siento mucho, es parte del pago, lo demás lo vamos a mirar con los cheques y vamos a mirar en el juzgado cómo usted me arregla el problema. Ok. Repentinamente él me dijo, no se preocupe, yo soy perfectamente consciente, quiero ser completamente responsable, no hay problema, el vehículo es suyo, tome el título, hagamos ese traspaso y veamos entonces el juez que me determina de qué manera le puedo cumplir y terminar de pagar la deuda. Sé que voy a tardar, pero sé que le voy a cumplir. Cuando este hombre abrió su portafolios sobre el escritorio para entregarme los títulos y los cheques, me encuentro con la sorpresa, hermanos, de que en el interior de su portafolio había una Biblia. Una Biblia. Vi allí en el interior de su portafolio una Biblia. Y yo realmente
muy nuevo tal vez en hablar de una palabra de la Biblia, pero cuando vi esa Biblia absolutamente tocó e impresionó profundamente mi corazón. Y le pregunté, disculpe, ¿usted por qué lleva en su portafolio una Biblia? Y me da la respuesta que partió totalmente mi corazón en pedazos. Y me dijo, soy un pastor. ¿Usted es un pastor? Discúlpeme, no lo sabía porque usted antes nunca me había dicho esto. Dijo, bueno, no hemos tenido la ocasión de compartir. Soy un pastor, he pasado por una situación muy crítica. Bueno, me comentó una serie de situaciones, no vienen al caso. Pero lo que sí vino al caso en ese momento es que tomé el título del vehículo, los documentos que tenía para hacer una ejecución civil y le dije, por favor, discúlpeme por haberle hecho pasar este momento tan difícil. Perdóneme. Por favor, tome este documento, tome sus documentos, tome su vehículo, tome sus cheques y vamos a hacer algo. Usted es un pastor y yo sería incapaz de hacer lo que pensé que podía hacer. Algún día, cuando usted tenga a bien y Dios lo bendiga, lo espero y si puede hacerlo, me corresponde con la deuda. De lo contrario, siéntase libre de esa deuda. No sé por qué lo hice, porque ténganlo por seguro, mis amados hermanos, que no tenía ni la más mínima revelación al respecto, cuando lo que más me interesaba en ese momento eran las cosas de carácter económico. Pero así pasó. Este hombre lloró, nos abrazamos, fue un momento maravilloso. Y así quedó. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, hermanos, pasaron los años. Esos años nos traen a la pastora Pili y a mi familia a América. Estamos en una oficina de un abogado de migración aquí en la ciudad de Atlanta y el abogado de migración me dice, requiero por favor que me traiga de su país una recomendación de un pastor. Necesito una recomendación de un pastor. Teníamos tres recomendaciones de pastores. Yo tenía la recomendación obviamente de nuestro pastor principal y de pronto en el corazón me acordé de aquel hombre que un día en mi oficina había abierto su portafolio y tenía una Biblia. Y me dijo, soy pastor. Lo llamé, lo logré ubicar y le dije, quiero que por favor me envíes por fax una recomendación tuya, una recomendación personal. Él me contestó, me dijo, Pastor Alfaro, no se la puedo enviar por fax. Mañana mismo, a las 9 de la mañana, estaré en Atlanta y personalmente se la llevaré. Por favor, no entiendo lo que usted está diciendo. Dijo, sí, tengo un viaje mañana, tengo un asunto que tratar, estoy mañana viajando a América, en Estados Unidos, estaré a las 9 de la mañana allí, en el aeropuerto. Si usted gusta, nos podemos ver en el aeropuerto. A las 9 de la mañana lo recogí en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Me entregó la carta de recomendación personal de este amado pastor. Y además trajo consigo el dinero que me había deudado hace tantos años, de los cuales yo, por supuesto, ya creo que no recordaba esa deuda. Pero en el momento en que ese dinero llegó, nosotros teníamos apenas 3 meses, creo, en este país y estábamos pasando por una situación tan crítica en la economía, tan difícil. Cuando este hermano pastor vino desde Colombia y me trajo la carta y me trajo el dinero, no solamente el valor del dinero que le habíamos facilitado, sino además le sumó intereses de los años que habían pasado. Mis amados hermanos, ese dinero llegó en el momento más oportuno de mi vida. Y allí aprendí, mis amados hermanos, y perdónenme que me emocione un poco con esta historia, pero allí aprendí lo maravilloso que estamos estudiando hoy, la Sedacá. Lo entregué con todo mi corazón y con todo el corazón de este hermano. Posteriormente lo regresó. Y no solamente lo regresó, sino que lo regresó aún multiplicado. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña la palabra? Todos estos textos que tengo para compartir aquí, que hablan de Sedacá y de Sedacá y de Sedacá. La Sedacá y todos los actos de bondad
son equivalentes a la misbot en toda la Torá de los 613 mandamientos. Por favor, usted puede imaginar por un momento, si hacemos un alto en el camino ahora mismo, amados hermanos, que si tenemos 613 misbot para cumplir según la Torá, hasta nuestros días así establecido por algunos jaján rabinos de hace tanto tiempo, es impresionante considerar que una sedaká ocupe el lugar, el nivel, la altura de esos 613 misbot. Cuán importante es entonces que aprendamos con nuestros corazones verdaderamente a bendecir a aquel que lo necesita. Que no esperemos que alguien nos pida, sino que seamos como buscando a quien necesita para nosotros poderle brindar su ayuda. Y repito, la ayuda muchas veces ni siquiera es de carácter económico. Hay cuánta gente hoy que, por ejemplo, necesita un trabajo. Hay cuánta gente hoy que necesita una manera de solventar su vida. Y yo tengo, por ejemplo, perdónenme que mencione casos tan personales, pero es que el testimonio es lo que puedo decirles, hermanos. No puedo leer un libro y sacar testimonios de un libro y compartir testimonios de un texto. Comparto testimonios de lo que la vida me enseña, de lo que la vida me forma y me establece. Y dice, una ocasión una persona vino, nosotros en América tenemos que cortar permanentemente en esta época ya de primavera, verano, la yarda, el pasto de cada casa. Los jardines son grandes, hay que estarlos arreglando, hay que estarlos preparando. Y pues aquí hay gente que puede pagar, hacer esos trabajos. De hecho, hay mucha gente que solventa su vida a través de estos trabajos de arreglos de jardinerías y demás. Es un trabajo maravilloso, muy rentable además, aquí en este país. Pero pues es un trabajo que yo no puedo pagar. De hecho, entonces preferí comprar la máquina, el tractor y hacer el trabajo. Y de paso me deleito porque me gusta hacerlo. Disfruto del sol, disfruto de un tiempo de reposo en mis actividades del día y hago el corte de la yarda y allí pasas 2-3 horas de trabajo y me gusta ver nuestra casa presentada porque es la casa de los hijos de Adonai. Pero en una ocasión una persona vino y me dijo, esta persona hace el corte de pasto, hace el corte de la yarda y es una persona que está en una gran necesidad. Así es que le dije, ¿y cuánto tú cobrarías por hacer ese trabajo? Y me dijo, pastor, realmente yo no estoy pensando en cobrar mucho, quiero hacer el trabajo, así sea poco, pero quiero ganar y solventar mi vida, salir de ciertas situaciones económicas que estoy pasando. Y empezamos a hacer un contrato. Y bueno, esa persona ya hoy tiene con nosotros, creo que un año y medio haciendo el trabajo. No cobra lo que usualmente cualquier persona cobraría, pero yo sé que con el trabajo que él está haciendo, nosotros somos beneficiados porque me arregla completamente la casa, está pendiente de esos detalles. Y yo sé que también con la sedaká que nosotros damos en ese ofrecimiento de trabajo, él también se sustenta. Entonces, quiero con esto significar, mis amados hermanos, que es la manera como podemos ayudarnos mutuamente. Yo lo apoyo con su trabajo, le referencia a un vecino acá, a otro vecino allí, está haciendo los trabajos allá, y esta es la manera como podemos aportar a otra persona que también solvente su situación. Un texto que veo aquí para compartir dice en el libro de Devarim, en el capítulo 13, verso 18, para que Hashem se aparte del ardor de su ira y tenga de ti piedad y tenga compasión de ti y te multiplique. Esto debería serviros de signo de que definitivamente si no eres compasivo y no estás al propósito de Hashem, mostrando tu compasión, tu solidaridad a aquel que lo necesita, entonces Hashem también hará justicia de tu vida. ¡Wow! Qué fuerte y qué delicado este contexto que estoy mencionando. Levántate, dice la palabra, levántate, varón, cada día con el propósito de mirar a tu entorno, a tu alrededor, qué personas pueden necesitar y estar presto a ofrecer tu ayuda desinteresadamente y servir en lo que veas que puedes apoyar. Daniel vio a los israelitas pobres saliendo de Jerusalén hacia Babel, sin un centavo en sus manos, y por esta razón aconsejó que practicasen sedaká.
Dice Daniel, me parecía ver en medio de la tierra un árbol y había en él alimento para todos. Libro de Daniel, capítulo 4, versos 7 al 9. Esto representa, simboliza al Malak, a nuestro rey. Si él promulga un decreto cerrando el mar, entonces todos mueren. Abriendo el mar, entonces todos viven. De allí que había en él alimento para todos. Cuando el rey le contó a Daniel el sueño, le preguntó, ¿qué he de hacer? ¿Qué me aconsejas? Y Daniel le replicó, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados son redimidos con sedacá, y tus iniquidades haciendo bondad para con los oprimidos. Hashem dijo a Daniel, le entregué sedacá a Abraham, porque está dicho, porque yo sé que mandará a sus hijos a la casa después de sí, que guarden el camino de Hashem haciendo sedacá y justicia. Bereshit capítulo 18, verso 19. No obstante, tú le dices a este hombre malvado, tus pecados redime con sedacá. Sin embargo, lo que Daniel dijo a Nabucodonosor fue esto, haz sedacá y abre tu tesoro de par en par, porque Daniel vio a los israelitas partir pobres de Jerusalén sin un centavo en sus manos. Y por esta razón, en efecto, aconsejó al monarca practicar sedacá. Nabucodonosor abrió sus tesoros y mantuvo a Israel por 12 meses. Al final de esos 12 meses, libro de Daniel capítulo 4, verso 26, Nabucodonosor oyó el murmullo de voces y cuando preguntó de dónde venía el sonido, se le dijo, esto viene de los pobres a quienes habéis ordenado que se dé una porción y a quienes hemos asistido por los últimos 12 meses. Como nos habéis ordenado. Entonces él dijo, de no haber sido por la riqueza que tuve, ¿cómo hubiese podido construir todo este país para mí? Para mi gloria. Porque está escrito, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahora bien, si derrocho toda mi riqueza, no quedará gloria alguna. Así pues, cerró sus cofres. Cuando dijo esto, una voz del cielo le contestó como está escrito. Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo, que le permitió morar en seguridad por 12 meses. Sedacá. Ahora bien, si esto es lo que logra un malvado, entonces ¿cuánto más se hace por Israel? ¿Cuánto más hacemos por Israel? Guardamos justicia y guardamos sedacá para Israel, cuánto más bendecidos seremos entonces cada uno de nosotros. Qué precioso tema. Y cierro ya esta jornada con esta última porción en este párrafo. Hay riquezas que dañan. Está escrito, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Eclesiastés capítulo 5 versos 12 y 13. Afortunado el hombre que puede soportar la prueba, porque no hay nadie a quien Adonai no ponga a prueba. La prueba al rico para ver si su mano se abre ante el pobre, y al pobre lo prueba para ver si acepta la mortificación sin quejarse. Amén. Tal como se dice, y a los pobres humillados albergues en casa. Si el rico soporta la prueba y practica sedacá, entonces disfrutará de su riqueza en este mundo, mientras que el capital se le hará guardado en el mundo por venir y en el mundo santo. Bendito sea él. Además, lo rescatará del castigo del Gedeón, como dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Hashem. En el día malo lo librará Hashem. Qué lindo, hermanos. Y ya voy a cerrar con esta pequeña historia. Un hombre judío muy rico. Su rabí le decía, estás perdiendo tu interés, tu comunión con la Keilah, no estás viniendo a celebrar Shabbat, no estás cumpliendo con los misbot. Y él le decía, hombre, rabí, soy tan rico y tengo tantas ocupaciones y estoy tan interesado en mi economía que yo solamente cumplo con enviar ofrendas a tu Keilah, no te preocupes por eso. Y él le decía, no es por tu dinero que te estoy hablando, es por tu corazón, es por tu alma. Y le dijo el rabí,
En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que tienes, toda tu riqueza, Adonai te la puede quitar. Y los que ya han escuchado la historia recordarán la parte siguiente. Pasando este hombre por las calles de Israel, pasó una línea, un límite por el cual un judío no puede transitar, y pasando a ese lugar lo tomaron los árabes, lo llevaron hacia un lugar de justiciamiento, so pena de muerte, y él, para que no le causaran la muerte, pidió que le perdonaran la vida a cambio de entregar toda su fortuna. Firmó los documentos todos necesarios para entregar toda su fortuna a cambio de su vida. En un abrir y cerrar de ojos perdió toda la riqueza de años y de generaciones pasadas. Le perdonaron la vida y regresó a Israel. Buscó a su rabino y le pidió que interviniera delante de Hashem por esa situación. Y le dijo, así como Adonai te quitó todo en un abrir y cerrar de ojos, de igual manera Adonai en un abrir y cerrar de ojos te puede regresar todo. Solo compromete tu corazón y sírvele. Solo compromete tu corazón y sé fiel, sé obediente. Hago pacto y compromiso con él, dijo, para volver a tomar mi camino. Ese mismo día se presentó un combate entre las naciones e Israel lanzó los misiles en su defensa y destruyó todo aquel lugar donde algún momento antes había estado este judío prisionero, y los documentos que había firmado absolutamente desaparecieron en el combate. Y en un abrir y cerrar de ojos recuperó absolutamente todo. Amados hermanos, la Sedaká es un ejercicio espiritual acompañado de la Techuvá, acompañado de la Tefilá. La tercera palabra maravillosa que estamos viendo es Sedaká. Dispón tu corazón para ayudar al menesteroso. Hoy por mí, mañana por ti. Hagamos el bien, sin mirar a quién. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta el día de mañana haremos ya prácticamente nuestro cierre. Muchísimas gracias. Tiempo de Torah al instante, Israel Casa Integral. Shalom para todos mis amados y bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por darme un me gusta. Gracias por compartirle. Nos vemos mañana. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.